2, 9 al 12. Entonces, primero vamos a leer Tito 2. Vamos a leer primero Tito 2, versículos 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Es la carta de Tito, y esto que habla de un pueblo propio, esta expresión, un pueblo propio, un pueblo para sí, un pueblo peculiar, dicen algunos, una nación peculiar, una nación escogida para sí, es mencionada en 1 Pedro 2, so it's mentioned in 1 Peter chapter 2, en el versículo 9, verse 9, 1 Pedro 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso podría parafrasearse también como diciendo, vosotros ustedes que no fueron ciudadanos, el día de hoy se han hecho ciudadanos de este pueblo, que es el pueblo adquirido por Dios, el pueblo elegido por Dios para su propia posesión. Algunos incluso traducen esta expresión como vosotros sois linaje escogido, como raza escogida. Es decir, que pertenecemos a una raza nueva, que es la raza escogida de Dios. Muy bien, entonces vamos a orar a Dios para que Él nos bendiga en la exposición de la Escritura. Padre nuestro, gracias por este mensaje que el día de hoy sale de este texto bíblico que hemos leído. Háblanos, Señor, conforme a tu verdad. Transforma nuestro corazón, obra en nosotros una transformación a través de la Escritura, de la lectura y la Escritura, y de la predicación de la Escritura. Sabemos que tú obras milagrosamente en nuestros corazones y te damos gracias por esta palabra que el día de hoy recibimos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Quiero empezar hablando con ustedes acerca de este pasaje de Tito, especialmente en este momento cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿no? Renunciando a la impiedad, esa es la expresión aquí que nosotros estamos leyendo. La expresión o el término que se usa aquí para enseñar, que se menciona aquí para enseñar, de la importancia de la enseñanza, también se puede traducir como instrucción. Es decir, que la gracia de Dios nos instruye. Ustedes han escuchado hablar que la salvación es por gracia y que nosotros debemos enfatizar la gracia de Dios. Algunos hablan de la doctrina de la gracia. Aquí la gracia, en este versículo 11, es personificada. Personificada significa que es mostrada como si fuera una persona, una mujer, o un instructor, un tutor.
el cual se ha manifestado, y ahora este instructor va a instruirnos. La expresión que se usa en el griego es la expresión paidiousa, que donde viene el concepto de la palabra paidea. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar la palabra paidea? No paella, por si acaso, no que quiera, sino la palabra paidea. Viene la palabra paido, significa la instrucción que se daba a los niños. También la expresión pedagogía viene de eso también, ¿no? La instrucción que se daba a los niños en la cultura y en el mundo griego era muy importante. Era más importante que aquí en los Estados Unidos. Ustedes saben de que en los Estados Unidos, bueno, hay discusión acerca de esto, pero hay mucho énfasis en educar a los niños. Si usted, el gobierno de los Estados Unidos, si usted no manda a su hijo a la escuela o no lo coloca en una escuela privada o no entra en un programa de homeschool, el gobierno va a buscarle, va a decir qué está pasando con su hijo, porque no lo está instruyendo. Niños que vienen el día de ayer al país ya pueden tener ingreso en las escuelas al siguiente día. Es más, hasta un bus los puede recoger de su casa y llevarlos a la escuela. Las culturas y los países han invertido tremendamente, pero no al nivel de los griegos. Para los griegos, la instrucción de los niños era importante, no solamente que cada niño debería ser importante en la instrucción, sino que debería ser instruido de acuerdo a un modelo. Por eso se dice, algunos creen, hay una discusión, si Estados Unidos realmente tiene una paideia, si tiene una formación, porque de alguna manera hay libertad en este país para que cada niño sea instruido de acuerdo a lo que los padres o los profesores o los colegios lo manifiesten. En los griegos no. En los griegos la instrucción era bien estricta y bien pensada, de tal manera que tú seas una persona formada en la filosofía helénica, en la filosofía griega. Como ustedes saben, eso causaba un problema entre los creyentes. Porque significa que si tu hijo iba a ser profesional, tenía que tener una paideia, tenía que entrar dentro del sistema de la paideia, tenía que ser instruido, tendría que aprender el griego, en primer lugar. Era obligatorio aprender el griego. Si el niño no aprendía el griego, no podía, como aquí en los Estados Unidos, el niño no aprende inglés, no puede de alguna manera progresar. Tiene que aprender el griego. En segundo lugar, tenía que adecuarse al concepto del desarrollo del cuerpo y la mente. O sea, tenía que enfatizar el entrenamiento del cuerpo y la mente. Los judíos no tenían esa formación. El énfasis de ellos no era tanto en el cuerpo. Yo sé que usted puede discutir sobre eso, pero en realidad, cuando la persona se levantaba en la mañana, lo primero que hacía, ¿qué es lo que hace usted cuando se levanta en la mañana? Lo primero, bueno, usted ora, porque ustedes son muy, muy cristianos, ¿no? Oran, leen su Biblia, pero aparte de eso, ¿qué es lo primero que hacen? Se miran al espejo, se estiran, no sé. Lo primero que hace el griego es decía, wow, qué músculos que tengo, qué cuerpo que tengo, mira este cuerpo que puede saltar, puede gritar, puede conquistar, puede hacer ejercicios. Esta mente que puede pensar estos pensamientos. Esa es la idea, yo puedo conquistar el mundo, puedo hacer cosas en este mundo. Ese es el potencial griego, ese es el concepto de la paideia. El judío se levantaba en la mañana, en primer lugar, su cuerpo era patético, algunos dicen así, no sé, yo he escuchado hablar eso a los judíos. ¿Verdad? Lo primero, disculpen los que vienen de los judíos, ¿no? Pero lo primero que ellos eran guiados es por el Shema, que aparece en Deuteronomio. Israel, oye Israel. Ellos no se guiaban por la vista, por lo que miraban, sino se guiaban por lo que escuchaban. Oye Israel, tu Dios es uno solo, por lo tanto tú amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente. Esa era la base de la formación judía. Pero la cultura griega había avanzado tanto que inclusive habían construido gimnasios. La palabra gimnasio en realidad no era solo para hacer ejercicio, el día de hoy es solo para hacer ejercicio. La palabra gimnasio en la antigüedad era como la universidad. Al punto que se volvió tanto el mundo judío helénico que construyeron un gimnasio al lado de la iglesia, del templo.
Al lado del templo de Jerusalén se construyó un gimnasio. Algunos estaban en contra, los celotes estaban en contra de eso, querían destruir. De hecho, hicieron muchos actos de violencia en aquel tiempo. Pero la idea era de que si nosotros queríamos salir adelante como familia, tenemos que helenizarnos. Esa era la proposición. Y acá en Creta estaba el conjunto de los griegos. Hay más cosas que quiero decirles sobre los griegos, pero no quiero dar una lectura, una cátedra sobre eso porque realmente no soy experto. En segundo lugar, porque ustedes se van a dormir. Y hemos venido aquí a leer la Biblia, que es lo importante. Sin embargo, aquí se personifica a la gracia de Dios como un tutor. Aquellos que tenían dinero en aquel tiempo contrataban ¿a quién? A un tutor. Y lo traían a la casa. No era un tutor que venía solo a darle clases por hora, sino era un tutor que prácticamente le formaba, era como el maestro. Ustedes saben que el tutor de Alejandro el Grande fue ¿quién? Aristóteles, ¿no? El gran filósofo Aristóteles fue el tutor de Alejandro el Grande, porque era un hombre, el hijo de un rey, ¿no? Si una persona tenía mucho dinero, no solamente enviaba al hijo al gimnasio, y de hecho la palabra gimnasio significa desnudo, ¿no? Porque justamente ellos aprendían desnudos, haciendo ejercicio, mente sana en cuerpo sano, ese era el concepto helénico. Y entonces la persona que la instituía era una institutriz o un tutor, que podía ser varón, generalmente era varón, pero en el pasado la gente de la aristocracia contrataba a una institutriz para que sea un tutor privado para sus hijos y le enseña a sus hijos. De hecho, hay algo negativo de la institutriz porque usualmente era disciplinada y era una persona la cual quizás era una persona amargada, pero que los niños de la alta sociedad tenían que recibir esa instrucción. Aquí la gracia de Dios, en el sentido positivo del término, viene como un tutor, como una institutriz. Y que se menciona aquí en Tito, el capítulo 11, la gracia de Dios, la primera cosa que se dice es que se ha manifestado, es decir, que se ha mostrado. No existía antes, ahora ha aparecido, su gloria ha aparecido, es una institutriz especial que aparece manifestando su gloria con una luz tremenda. Y además de eso, el versículo 12 dice que viene a instruirnos, es decir, es como un instructor que viene a guiarnos, a enseñarnos. Ya no podemos dormir hasta las 8 de la mañana, porque la gracia de Dios viene y nos levanta a las 6 de la mañana a entrenar en el gimnasio, enseñándonos. ¿Qué tenemos que hacer? Para esa enseñar hay que tener disciplina, hay que tener self-control, renunciar a nuestros deseos mundanos y empezar a vivir justa y piadosamente. Lo que hace también esta institutriz o este tutor, no solamente se manifiesta, no solamente nos enseña, sino que también nos da esperanza. Eso es lo importante, nos hace tener esperanza del futuro. ¿Para qué los niños van a la escuela? Porque ellos tienen esperanza de su futuro, ¿no? Esperan que en el futuro ellos van a ser profesionales, van a ser personas de bien. Entonces ellos viven esta vida de una manera, pero tienen esperanza de la vida que va a venir más adelante. Esta gracia nos muestra, nos ancla en aquel que ha conseguido esa salvación, que es Jesucristo. En realidad es la representación, es la presencia de una persona. Y esta gracia nos guía, nos entrena para ser hombres celosos, un pueblo celosos de buenas obras. Muy bien, este es el Evangelio. Es un poco confuso al inicio. No quiero darles ilusiones porque nosotros intentamos hacer la palabra de Dios clara para los demás, pero en realidad entender el concepto de la gracia de Dios a veces toma un tiempo. Porque a veces decimos, una vez una oportunidad y me dijo, pastor, yo quiero que usted predique el Evangelio. No predique nada, voy a invitar a mi primo, que no conoce a Dios, y quiero que predique el Evangelio, ¿eh? O sea, en otras palabras, el pastor no había estado predicando el Evangelio. Y quiero que predique sobre la gracia de Dios. Ese pastor no había estado predicando sobre la gracia de Dios. ¿Qué es el Evangelio para algunos? O la gracia de Dios es esto. Que Cristo murió por usted y que
La salvación es gratis. Y eso es todo. Terminó, nos vamos, feliz de la vida. Eso es el Evangelio, el corazón del Evangelio, pero no es el Evangelio completo. No es el Cristo completo. El Cristo completo es que Cristo murió por usted, usted es salvo solo por gracia, pero que la gracia de Dios viene, como dice aquí, como un tutor para usted, para transformarle, para cambiarle. Viene a mí para cambiarme y para hacer de nosotros un pueblo. Bueno, vamos a ver en primer lugar con la primera parte aquí que dice que la gracia de Dios se ha manifestado. La palabra manifestado en el original, bueno, menciono esas palabras en griego porque ustedes lo pueden más o menos entender, es la palabra epifane o epifanía. ¿Han escuchado hablar de esa palabra epifanía? Se usa más en los conceptos, en el contexto católico. Pero la idea es que epi significa que sobre todos se ha manifestado como una luz grande que viene sobre todos. Estaba conversando yo más temprano con un niño de la congregación que se va a bautizar y él me dice de que en su país a veces había oscuridad, apagón, ¿no? Yo también había en mi país cuando era niño. Y nosotros nos poníamos muy tristes. ¿Por qué nos poníamos muy tristes cuando se iba la luz? Porque, en primer lugar, porque no podíamos mirar la televisión, ¿no? Hay que ser honestos, es la primera cosa que yo estaba triste. No teníamos celulares. Pero también porque no podíamos ver, nos podíamos tropezar, nos podíamos caer. Una oportunidad, una vez estábamos de viaje con mis padres, yo tenía mis cosas para ordenar y había estado jugando y de pronto a la medianoche se fue la luz y teníamos que salir a las 4 de la mañana. Fue muy terrible, yo no pude dormir porque no quería que ninguno de mis juguetes se quedara. Estaba oscuro, no podía ver nada, no había velas, no había nada. Y a las 4 de la mañana teníamos que salir, si dejábamos ahí, adiós, ¿no? Es importante la manifestación de la luz. Y aquí la Biblia nos dice que aunque Dios ha estado presente en la humanidad toda la historia, ha habido un momento especial en que esta gracia se ha manifestado. Es decir, esta epifanía ha ocurrido en el momento en el que Cristo ha venido a este mundo. La Biblia dice, el pueblo andaba en tinieblas, estaba en apagón. ¿Apagón dicen ustedes? El blackout, ¿no? Estaba en oscuridad. Y de pronto, luz resplandeció sobre él. Yo una vez hablé con un niño, el cual en algunos lugares no hay electricidad. Y las personas que habían gestionado la instalación de la electricidad en aquel lugar quisieron dar una sorpresa al pueblo. No les dijeron que iba a venir la luz, ya habían instalado todos los focos y todo. Y la soltaron de sorpresa, fue una impresión tremenda, ¿no? Un pueblo en oscuridad, luz eléctrica inmediatamente. Algo así es la idea es que la luz resplandece en ese momento. Y aunque Dios siempre está presente en todo lugar, hay momentos especiales en la revelación donde Dios se presenta de manera intensa. Ustedes se acuerdan de la zarza ardiente, cuando Moisés fue a la zarza ardiente. Toda la tierra es de Dios, pero Dios le dijo, quítate los zapatos porque la tierra que pisas es santa. Hay algo especial. El día de hoy hay una tendencia a borrar lo santo de lo profano, ¿ok? Incluso hay algunas personas que llaman calvinistas y que ya tratan de borrar un poco la división entre lo que es santo y lo que es secular. Pero en realidad esa división estaba allí. Lo mismo cuando Cristo vino a este mundo. Por eso Epifanía, la gente litúrgica lo celebra el Día de los Reyes Magos, porque fue la primera vez que fueron y vieron al niño Jesús. Cuando el tabernáculo fue establecido, aquí ocurrió el principio, lo que en el Antiguo Testamento se llama la Shekinah. No sé cuándo ustedes han escuchado esa palabra Shekinah, o Shekinah, no sé cómo se dirá en inglés, donde aparecía la presencia de Dios de una manera especial. A veces la gente estaba mucho tiempo orando a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Ana? Orando a Dios. Años pasaban y no había esa aparición especial de la presencia de Dios. Y de pronto viene como una presencia, como una manifestación. Siglos pasaron. Dios estaba presente. El Espíritu Santo estaba presente.
Pero no fue hasta el siglo I que Cristo se manifestó. El Dios caminaba, imagínense. Era como un templo caminando, era como la Shekinah o la Shekinah caminando entre los hombres. El Espíritu Santo siempre estuvo presente en la tierra, pero nunca se presentó en toda carne de manera especial como en la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, hay una Shekinah, hay una manifestación de la presencia de Dios. Y entonces lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que la gracia de Dios ya se ha manifestado en el pasado para salvación a todos los hombres. No es que usted se ha acercado a la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios se ha acercado a usted. No es que usted ha comprado la gracia de Dios o que usted ha conseguido la gracia de Dios, sino que Dios de su propia iniciativa, Él lo ha manifestado a usted. Así como hay una manifestación en la historia, hay una manifestación en la vida suya también. ¿Cuándo, mi amigo o amiga, esta manifestación de la gloria de Cristo pasó en su vida? ¿Cuándo fue? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Algunos pueden poner fecha, pero en realidad, como es un acto de Dios, a veces no lo sabemos, pero sabemos más o menos en qué momento nosotros empezamos a recibir esa gracia de Dios que viene por iniciativa de Dios. No es que viene de iniciativa del ser humano. No es que usted se merece esa manifestación de la gracia de Dios. La manifestación de la gracia de Dios se ha dado por la iniciativa de Dios. Ahora, la otra cosa de la manifestación es que es una manifestación dada a todos los hombres. Esta expresión dada a todos los hombres es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque justo aquí está también la diferencia entre la cultura judía y la cultura griega. Para ser parte de la cultura judía en aquel tiempo, tú tenías que ser descendiente de Abraham. Si no eras descendiente de Abraham, no podías ser parte de la cultura judía o del pueblo judío. Estabas excluido. Es como hoy día en algunos lugares, para que te llamen británico, tú tienes que tener una descendencia de 3 siglos o 4 siglos. Si haces tu juramento de ciudadanía en Gran Bretaña, no puedes llamarte británico todavía. Aquí en Estados Unidos es diferente, porque es un país de inmigrantes. Pero aquí la persona que iba a ser judía tenía que ser descendiente o tenía que hacerse judío, unirse al pueblo judío por su propia decisión a través de una serie de requisitos. Y uno de ellos era ¿cuál? La circuncisión. Tenía que aplicársele la circuncisión para que la persona se una al pueblo judío. Para unirse al pueblo griego, no importaba de qué lugar eras tú. No importaba de qué raza era. Mire, ellos eran interraciales. No importaba qué color de piel tenías. No importaba tu origen en realidad. Pero lo que importaba era que la paideia. Lo importante era que tú te adecues al pensamiento filosófico griego y seas parte de eso. Si tú no te metías en ese pensamiento, si no te ponías a entrenar tus músculos, si no entrabas al gimnasio a correr desnudo, haciendo ejercicios, alzando pesas, no podías llamarte un griego, una persona de la cultura griega. Aquí Dios dice, lo bueno de la manifestación de la gracia es que se ha manifestado a las personas de toda nación. Ese es el concepto revolucionario de esta gracia de Dios, que es una gracia de Dios que no depende del origen de las personas, no depende de la raza de las personas, no depende de la nación de las personas, no depende de lo que las personas se han merecido, sino depende de la manifestación de Dios. Por eso la Biblia dice que esta gracia ha sido predicada a todos los hombres. No significa que todos los hombres son salvos, ¿ok? No estamos predicando universalismo aquí, pero significa de que de todas las tribus y todas las lenguas y todas las razas, la gracia de Dios se ha manifestado a ellas. Ustedes saben de que este grupo de Creta, que está predicando o que está escribiendo el apóstol Pablo a Tito, ellos estuvieron representados en la venida del Espíritu Santo.
Con la Biblia dice que había personas de diversos pueblos, estaban ahí también cretenses. Ellos pudieron ver la manifestación de la gracia de Dios en la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te hace a ti ser parte de la gracia de Dios? Solamente que tú creas, que tú confíes, que tú tengas fe en aquel que ha comprado la redención para ti, que es Jesucristo. El único requisito para que usted sea parte de este pueblo, para que usted sea ciudadano de este pueblo, es que usted tenga fe en Cristo. Si usted tiene fe en Cristo, usted tiene entrada en este nuevo pueblo. Sea usted judío, sea usted griego, sea usted gentil, sea usted romano, usted tiene ingreso dentro de este pueblo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ser ciudadano de los Estados Unidos? Algunos solo nacieron aquí, ¿no? Algunos no saben ni si le toman el paso de la ciudadanía, lo fallan, ¿no? Bueno, algunos de ustedes sí son intelectuales, pero bueno, le toman el paso, puede ser una sorpresa, hagan la prueba, desaprueban, pero no pierden su ciudadanía porque han nacido aquí. Para ser parte de este nuevo pueblo, esta nueva raza que Dios está formando, hay que creer en Jesucristo como el Salvador. Usted no tiene que hacer nada. En esto consiste el Evangelio de la gracia de Dios. Pero ahí termina todo. Nos vamos a la casa. Todavía no. Sino que además, miren aquí la diferencia. Habla de que ha sido manifestado a todos los hombres, en plural, en tercera persona. Y ahora el apóstol Pablo pasa a hablar de segunda persona. De nosotros, perdón, primera persona plural. Enseñándonos. Es decir, hay una manera especial como se ha manifestado esa gracia. Se ha manifestado a todos, pero ahora se manifiesta de manera especial a ustedes. Ustedes no se han quedado, amados hermanos, sin tutor, ¿no? A veces uno puede quedarse sin alguien que le enseñe, sin un tutor. No ocurre aquí en este país, pero hay países en los cuales a veces el profesor por alguna razón se va y se quedan sin profesor. Usted no se ha quedado sin un tutor, sino que Dios le ha dado un entrenador para que venga usted a entrenarle. ¿Alguna vez usted ha tenido un entrenador? Aquellos que han sido atletas tienen una persona que le hace un entrenamiento. A veces estamos muy contentos porque es una bendición que el entrenador viene a entrenarnos. A veces no estamos contentos, ¿no? Nos dice que levantemos un poco más de peso. Nuestra tendencia es a no esforzarnos. La gracia de Dios y el Evangelio de gracia no está en contra del esfuerzo humano. El esfuerzo humano es una consecuencia de la gracia de Dios. La gracia de Dios no le ha dejado a usted y a mí en nuestra pereza. No ha dicho, oh, estos ya creyeron en Cristo, ya son salvos, vamos a dejarles tranquilos, ¿no? No. La gracia de Dios viene a entrenarnos para la piedad. Y en primer lugar nos hace renunciar a la impiedad. Aquí hay un aspecto negativo. Ya les expliqué en el pasado que el concepto de la piedad aquí, como eusebia, en el caso de impiedad, lo que no tiene eusebia, es decir, que no hay reverencia a Dios, no hay temor de Dios. El entrenamiento viene constantemente a hablarnos para que nosotros renunciemos a las cosas del pasado. Perdón, todavía usted va a querer las cosas del pasado. También hablamos con los que se van a bautizar este concepto. ¿Significa que después del bautismo ya no van a tener deseos de lo malo? ¿Qué piensan ustedes? Claro que no, todavía. Pero la gracia de Dios viene a nosotros a ayudarnos a renunciar a vivir una vida sobria. La palabra sobria aquí se refiere a tener control de nosotros mismos por la gracia de Dios. El Espíritu Santo viene como un entrenador, el cual usted le va a hablar. Cuando usted va a hacer algo malo, le va a hablar a su corazón. ¿Saben qué? Las personas que son legalistas y que quieren poner reglas a todo para salvarse, tienen miedo de que si predican la gracia de Dios, la persona ya no va a hacer caso a las cosas de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que sí, que usted no va a dejar, el Espíritu Santo no le va a dejar que viva como usted quiere. Sin ley, como un pueblo que vivía en tinieblas. Ahora usted pertenece a ser ciudadano de este nuevo reino.
Si usted a alguien le regalaría la ciudadanía de los Estados Unidos o de Gran Bretaña, ¿okay? O de Canadá, dicen que algunos de los Estados Unidos quieren irse a Canadá, ¿no? Bueno, la ciudadanía de Canadá. Usted tiene cosas que hacer como ciudadano. ¿No? Hay muchos que quieren hacerse ciudadanos solo por los beneficios. Así también el concepto de la gracia de Dios. Hay gente que habla del Evangelio y la gracia de Dios, pero a ver, ¿qué voy a recibir, Señor, de esta gracia de Dios? Si usted y yo pensamos así, es porque no hemos entendido la gracia de Dios. La gracia de Dios viene a transformarnos, a cambiarnos, a empezar a trabajar en nuestros propios gustos. Aquello que nos gustaba antes, que era malo, ya deja de gustarnos. Aquello que antes no nos agradaba, pero que son de la fe, empiezan a agradarnos. Y a veces cuando no nos agrada, tenemos que esforzarnos para continuar en la gracia de Dios. Dios nos da esa fuerza, no estamos solos. Pero ¿saben qué? No solo eso, sino que además la gracia de Dios nos da la esperanza del futuro. Usted está viviendo ahora una vida, pero sabemos que eso no acaba aquí. Así como los niños van a estudiar con una esperanza en el futuro, la Biblia dice que el que siembra debe sembrar con esperanza de recibir la cosecha. ¿Qué pasaría si usted va a sembrar un campo y a usted le dicen, bueno, ya no va a recibir ninguna cosecha porque va a venir un diluvio, una lluvia grande y se va a llevar toda la cosecha? ¿Usted continuaría sembrando? No, ¿para qué preocuparse ya? Aquí aparece que hay una esperanza, pero la esperanza no es necesariamente una recompensa, sino humana, sino en la mayor recompensa que usted va a recibir cuando usted vaya a la vida eterna. Mire, el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que aunque la gracia ha sido manifestada en el pasado, ya ha sido manifestada, ya ha sido mostrada a usted, hay una manifestación futura que viene. ¿Saben qué? ¿Cómo usted se imagina el cielo, la vida eterna? Muchos de nosotros recibimos a Cristo porque queremos ir al cielo, queremos escapar al infierno. Es bueno eso, no es todo, pero es bueno. Pero ¿por qué queremos ir al cielo? ¿Por qué usted quiere ir al cielo? Valentino y Santiago, o Emil y Camila, ¿por qué usted quiere ir al cielo? ¿Ah? Matías, ¿por qué quiere usted ir al cielo? ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Como Hawái? Algo muy lindo, un lugar con arena lindo, con pececitos, todo, y vamos a estar allí. Y ¿saben qué? Una vez yo le pregunté a una persona de Florida, le pregunté, oiga, usted se ve a una joven, era una joven de 18 años, cuando yo primera vez visité Florida y vi que era muy bonito, porque no era el tiempo de huracanes, ¿no? Y entonces le dije, ustedes deben estar encantados de vivir aquí en este lugar, ¿no? La playa está aquí, una playa paradisíaca, está a unos minutos. Me dice, estamos cansados de este lugar. Lo único que hay aquí es agua, nada más. Agua, vienen los huracanes cada año y encima mosquitos y todo. Nadie está contento con nada en este mundo. Es así. ¿Por qué razón? Porque el paraíso en realidad, la recompensa del paraíso no es un lugar bonito, sino que usted va a encontrarse con la Shekinah, otra vez, con la manifestación gloriosa de Dios. Cuando usted va a entender eso, cuando usted vea el rostro de Cristo en la vida eterna, allí es donde va a entender, allí es donde yo voy a entender qué significa encontrar bendición y encontrar lo que significa el cielo y la vida eterna. Aquí hay personas que se han separado de una persona que aman mucho, ¿no? Y se reencuentran, es un encuentro muy bello. A veces cuando Dios se separa en el aeropuerto, yo veo a las personas lloran, ¿no? Si usted se separa de su hijo o de su hija, si un hijo se separa de su padre o de su madre, cuando ve el rostro nuevamente de su padre y su madre, ¿cómo se siente? Se siente lleno de gozo, de alegría. No puede caber en su corazón. Así cuando usted se encuentre otra vez con el rostro de Cristo, ya cuando no está en este mundo caído, con nuestros gustos medios trastocados, sino con los gustos correctos, y usted ve el rostro de Cristo, ese encuentro, ese momento de la manifestación gloriosa que va a ser
que va a brillar por sobre todas las cosas. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. La muerte viene a todos nosotros, pero vamos a ver el rostro de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes el rostro de Moisés cuando bajó del monte? Dice la Biblia que el rostro de Moisés brillaba por el encuentro con Dios. ¿Cómo será el rostro nuestro cuando nosotros veamos a Cristo, a nuestro Salvador en la vida eterna? ¿Qué gloria vamos a sentir? Ahora, es interesante aquí que la Biblia dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, lo que hemos leído en el Catecismo, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La razón por la que Cristo murió no solo es para que usted vaya al cielo. Esto es una gran parte, pero no es todo. Es también para que usted sea parte de un pueblo, sea parte de la iglesia, la cual se purifica cada vez más y que practique las buenas obras. ¿Es usted salvo por las buenas obras? No. ¿Es usted salvo para buenas obras? Sí. Usted no es salvo por obrar bien, pero toda persona que es salva se mueve, es movido por el Espíritu Santo a obrar bien. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo dijo en Juan 3, hemos leído eso con Matías temprano y su papá el día de hoy, que cuando dice que aquel que cree en Cristo se ha librado de la condenación, pero aquel que no cree ya ha sido condenado, porque Cristo vino para brillar su luz, manifestarse. Pero los hombres, dice la Biblia, amaron más las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Por esa razón, si esta manifestación ha venido a nosotros, ¿por qué creen que mucha gente no viene al pueblo de Dios? ¿Por qué mucha gente no recibe a Cristo en su corazón? La gente cree que sus obras malas van a estar mejor en las tinieblas. Tenemos temor, tenemos miedo. Pero ¿saben qué yo les digo? Las obras malas de usted y las mías, tráigalos a la luz de Cristo. Expóngalos a la luz de Cristo. No significa que usted va a venir el próximo domingo, se va a parar aquí y va a contarme sus pecados del pasado, y nos asusta a todos, ¿no? Si yo le cuento mis pecados, ustedes se asustan peor, ya no regresan el próximo domingo. No, pero significa que a Cristo, usted tiene que traerlos a Cristo. A Cristo no le va a engañar, a Dios no le va a engañar, Él sabe más que usted. Y dígale, Señor, perdóneme, Dios, perdóname. Tú conoces mi alma, conoces todo lo que yo soy. Si sus obras son malas, expóngalos delante de la luz. Ustedes dicen que los hongos crecen en la oscuridad, ¿no? Mushrooms, se dice, ¿no? Así crecen nuestras malas obras en la oscuridad, cuando no confesamos a Dios. Pero cuando confesamos, los traemos a la luz, mueren. Y de esa manera podemos desarrollar nuevas obras. En eso consiste la Shekinah o la gloria de Dios manifestada, en que la luz de Dios va a matar nuestras malas obras y va a hacer que nuestras buenas obras crezcan, que abundemos en buenas obras. Hermanos, ¿usted cree por qué creen que en los Hechos de los Apóstoles se convirtieron miles y miles de personas? Porque había una manifestación de la gloria. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos predicando eso los miércoles. La gente, vino el Espíritu Santo, hablaba en otras lenguas, habían dones portentosos. El cojo de nacimiento se sanó. Todo el mundo ponía atención, era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, también ocurren milagros el día de hoy, pero el tiempo de Dios es que la gente se admire, va a quedar admirada cuando vea la transformación suya y mía, la transformación de la iglesia, de una persona que vivía en tinieblas a una persona que vive en la luz. De una persona que era A para que se convierta en B. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de cambiar? Todos tenemos que avanzar en estas buenas obras. Ahora, termino con esto. Es una bendición de Dios realmente esta transformación de Dios, pero no ocurre sin que nosotros vengamos a la gracia de Dios, a la luz, y sin que haya reprensión. Mira, dice, esto habla, exhorta y reprende. Versículo 15, la palabra habla, con eso yo estoy de acuerdo, ¿no? Qué bueno, habla, que me hablen, estoy de acuerdo. Que me exhorten, un poquito más. Que me reprendan, un momentito, si está correcto, no sé. Generalmente nosotros no somos buenos reprendiendo.
A veces nosotros los pastores tampoco nos gusta reprender. Hay algunos pastores que reprenden por todo, ¿no? Hay otros que no. Pero es el deber de un pastor de reprender. Y ahora, aplicándolo a nuestra iglesia propiamente dicha, ahora que vamos a tener un consistorio, antes el consistorio estaba afuera, no les conocía mucho a ustedes, ahora vamos a ordenar un consistorio que les conoce. Es el deber de este consistorio reprender a la congregación. No solamente hablar, no solamente exhortar, sino reprenderlos, ¿no? Todos nosotros tenemos que crecer. Si no estamos abiertos a la reprensión, no estamos abiertos a la transformación que Dios tiene para nosotros. Este es el Evangelio, esta es la gracia de Dios que es predicada este día y que debería ser predicada a nosotros cada día, nosotros mismos. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias porque no nos dejaste solos en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado que heredamos de Adán y Eva, sino que nos has transformado, nos has cambiado. Señor, yo te confieso que en mi carne, como en la de Pablo, no mora el bien, en nuestra carne no mora el bien, sino que muchas cosas que queremos hacer no hacemos. Y hay otras cosas que debemos hacer y no lo hacemos. Y aquello que deberíamos haber abandonado, lo hacemos. Pero te pido, Señor, que traigamos estas obras malas delante de ti para que mueran en la luz admirable y que tú nos hagas un pueblo celoso de buenas obras. Gracias por predicar a nuestro corazón de parte de tu palabra hoy día. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar esta